Saludándoles fraternalmente, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec, Estado de México. Hemos venido desarrollando diversos temas de la historia de México, la historia postrevolucionaria en la era del Maximato. Vamos a continuar con estos temas tan importantes para nuestro país, para lo que es hoy México, y hablaremos en este momento un tanto de los antecedentes que dieron pie a la revolución. Vamos a hablar de ese libro que se convirtió en clásico, ese libro que es México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Desde luego, no podemos dejar de tomar en consideración las condiciones prevalecientes en el campo mexicano durante décadas y que hicieron detonar la revolución, en la que participaron una gran cantidad de campesinos, tal como lo podemos entender en la obra del reportero de The American Magazine, John Kenneth Turner, de 1908, México Bárbaro. El periodista estadounidense narra que el origen de los conflictos yaquis se atribuye generalmente a un plan elaborado por cierto número de políticos que tenían el propósito de apoderarse de las ricas tierras del sur de Sonora, las cuales eran propiedad de los yaquis desde tiempos inmemoriales. Durante los últimos 24 años, decía John Kenneth Turner, los únicos gobernadores de Sonora han sido Ramón Corral, vicepresidente de México, Rafael Izábal y Luis Torres. Estas tres personas han alternado en la gubernatura del estado por más de una generación. Como no se efectuaron elecciones populares de ninguna clase, estos tres amigos no eran responsables absolutamente ante nadie, excepto el presidente Díaz, y la autoridad de ellos en Sonora ha llegado a ser casi absoluta. La deportación de yaquis a Yucatán y a otras partes de México bajo el régimen esclavista empezó a tomar grandes proporciones cerca de 1905, comenzando en pequeña escala para aumentar después. Finalmente, en la primavera de 1908, se publicó en periódicos norteamericanos y mexicanos una orden del presidente Díaz, disponiendo de modo terminante que todos los yaquis, donde quiera que se encontrasen, fueran hombres, mujeres o niños, deberían ser aprehendidos por la Secretaría de Guerra y deportados a Yucatán. Durante mis viajes a México, inquirí muchas veces respecto a la autenticidad de esta noticia y me la confirmaron plenamente. La confirmaron funcionarios públicos de la Ciudad de México y el coronel Cruz, principal encargado de deportar a los yaquis, y es indudable que esa orden, cualquiera que fuera su procedencia, se cumplía. Se capturaba diariamente trabajadores yaquis en las minas, en los ferrocarriles y en las fincas. Antiguos trabajadores que nunca habían tenido un rifle. Mujeres, muchachos y niños, viejos o jóvenes, débiles o fuertes. Custodiados por soldados y rurales, iban en grupo hacia el exilio, y hay otros indígenas, además de los yaquis, que siguen el mismo camino, pimas y ópatas, otros indios mexicanos y cualquier gente de piel oscura, que por ser pobre e incapaz de defenderse, han sido capturados, fichados como yaquis
y enviados a la tierra del Enequén. ¿Cuál es allí su suerte? Esto es lo que fui a averiguar en Yucatán. El secreto que está en la raíz de todo el problema yaqui me fue revelado y resumido en pocas palabras por el coronel Francisco B. Cruz del Ejército Mexicano, en una de las más importantes entrevistas que celebré durante mi estancia en México. Durante los últimos 4 años, este oficial ha tenido a su cargo la deportación de todos los yaquis a Yucatán. Tuve la suerte de tomar pasaje en el mismo vapor que él al regresar de Progreso a Veracruz. Durante los últimos 3 años y medio, me dijo, he entregado exactamente en Yucatán 15,700 yaquis, entregados porque hay que tener presente que el gobierno no me da suficiente dinero para alimentarlos debidamente y del 10 al 20% mueren en el viaje. Estos yaquis se venden en Yucatán a 65 pesos por cabeza, hombres, mujeres y niños. ¿Quién recibe el dinero? Bueno, 10 pesos son para mí en pago de mis servicios. El resto va a la Secretaría de Guerra. Sin embargo, esto no es más que una gota de agua en el mar, pues lo cierto es que las tierras, casa, vacas, burros, en fin, todo lo que dejan los yaquis abandonado cuando son aprehendidos por los soldados, pasa a ser propiedad privada de algunas autoridades del estado de Sonora. Cruz confesó que amasó en este negocio una fortuna de por lo menos 157,000 pesos, esperando incrementarla porque Porfirio Díaz ordenó que se llevara a cabo el traslado de los 100,000 yaquis aún disponibles. Pues aquí John Kenneth Turner, este reportero estadounidense, narra lo que se vivía en México previamente a la revolución, lo que generó el estallido revolucionario. Muchos autores actuales, pretendidamente modernos, pretendidamente objetivistas, que dicen que están redescubriendo la historia de México, quieren poner a Porfirio Díaz como el gran héroe, como el gran constructor. Pero todo eso es relativo. En toda la América, durante la época del porfiriato en México, en toda América Latina, hubo un gran desarrollo industrial, económico. México no fue la excepción, pero uno de los países que menos se desarrollaron industrialmente, en ferrocarriles, en comunicaciones, fue precisamente México durante el porfiriato. Entonces, Porfirio Díaz no fue el gran constructor, no fue el gran desarrollador de la industria en el país. Fue solamente un dictador, un tirano. Pues ahora seguimos con nuestra historia de México, a un trabajo de investigación que hemos realizado, que en esta parte lo intitulé Las huelgas, los obreros, la mochería. Y encuentro una nota del periódico Excelsior del 18 de junio de 1923. La nota se intitula Temor de huelga de obreros de la metalúrgica. A fines de mayo, los 80 obreros de la compañía minera de Peñoles S.A. emplazaron a huelga a la empresa exigiendo un incremento salarial del 50% y fijando como fecha límite para el cumplimiento de la solución el 14 de junio a las 4 horas. Un obrero de Peñoles ganaba 1 peso con 70 centavos diarios y exigían aumento a 2.25. Con escrito de fecha 12 de junio,
La empresa negó el aumento aduciendo razones de orden económico y de orden legal. Del primer orden, la empresa argumentaba que en esos tiempos en la región existía exceso de oferta de brazos para trabajar y las leyes económicas señalaban que solo se otorgaban aumentos al salario cuando la oferta de brazos disminuye. Esta empresa además paga los salarios más altos de la región, es decir, las leyes de la oferta y la demanda aplicadas por los empresarios en contra de los trabajadores. Peñoles decía a sus obreros que no podían ir a la huelga en ese momento, que podían ir a la huelga cuando quisieran, porque tenían suficientes obreros para sustituirlos. El clásico sistema del régimen mexicano de contratar esquiroles para tronar las huelgas. Pues por hoy, por este momento, es todo en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec. Les esperamos en la siguiente emisión.